Hechos capítulo 15, versículo 1. Y atiendan lo que pasa. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los recién convertidos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En Gálatas 2:4, miren lo que Pablo dice, hablando del mismo tema, porque tiene que ver con esa fecha. Y dice: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y cuando habla para reducirnos a esclavitud, es estar otra vez bajo el yugo pesado de la ley que ningún ser humano podía cumplir. Era dejar de lado la gracia y someterse a la ley. Pablo decía que estas personas que decían que creían en Jesús, que estas personas que supuestamente creían, pero intelectualmente en Cristo, Pablo le llama falsos hermanos. Y ustedes van a leer en la carta de Filipenses, cuando Pablo habla que él estaba en sus prisiones, que él fue puesto para defensa del evangelio. Y Pablo tenía más carácter que los otros apóstoles. Pablo fue contundente, porque él sí fue uno de los que más amor le mostró Cristo a él, porque se le perdonó mucho. Y Pablo amó demasiado. En demasía amó a Cristo y por ende a la obra. Aquel que no ama la obra es porque no le ama a Cristo. Versículo 2. Miren lo que dice después. Venían estas personas enseñando eso y dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Nosotros no tenemos que suavizar hoy día el evangelio. Cuando afecta realmente a la congregación y a la doctrina, y especialmente a la unidad del cuerpo, tenemos que contender. No tenemos que callarnos, supuestamente para estar bien con todos. Por este caso abierto, y Pablo y Bernabé ambos tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso, atiendan, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál es el problema aquí? Empiezan a haber iglesias mixtas, empiezan a haber congregaciones de judíos y gentiles. Entonces surgen interrogantes. ¿Será que tienen razón estas personas? ¿Será que esto es verdad? ¿Que tenemos que guardar igual la ley de Moisés? ¿Será que tenemos que guardar ciertas prácticas? ¿Va a ser pecado si celebramos la Pascua? ¿Va a ser pecado si guardamos la fiesta del Purín? ¿Qué me es lícito, qué no me es lícito? Entraron cuestiones, por ejemplo, los sacrificados a los ídolos. Entraron muchas cosas, porque ahora hay un mundo cultural que se agolpa en una sola congregación. Algunas personas, de los judíos casi siempre, ellos eran religiosos y tenían un solo Dios. Solamente tenían muchas tradiciones. Pero vos mirá al mundo gentil y era un desastre total. Homosexualidad, lesbianismo, sodofilia. Las mujeres eran discriminadas hasta no poder más. Un desastre absoluto. Entonces hay que empezar a poner no reglas, principios establecidos por Dios. Y a partir de acá se empiezan a establecer principios prácticos de la palabra de Dios que rigen hasta el día de hoy. Como en el libro de Hechos nosotros no encontramos las doctrinas, nosotros ¿dónde encontramos las doctrinas? En las epístolas, en las cartas. Sin embargo, vamos a estar intercalando un chiquitito, en este caso específico, con Gálatas capítulo 2. Bien, entonces Pablo y Bernabé, evidentemente eran cabezas ya de la iglesia local. Pablo por delante y Bernabé con él. ¿Habrá tenido envidia Bernabé? Porque antes era número 1 él y ahora Bernabé es número 2. No había. No había ningún problema. Porque en la palabra, en la iglesia no se trata de cargos, no se trata de jerarquías, se trata de dones, se trata de capacidades dadas por Dios en donde nadie se puede gloriar, en absoluto. Y Pablo acá tenía más responsabilidad que todos los demás. Lo que sí se dispuso, y miren lo que dice Gálatas 1. Después de aquella vez, ¿se acuerdan? Cuando Pablo llevó alimentos, cuando hubo gran hambre. Dice que pasaron 14 años
Dice que subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, pero ¿a quién también le llevó? A Tito. Fueron otras personas, pero se le menciona a Tito. Porque hace rato, y algunos otros de nosotros que nos fuimos hasta los apóstoles. Lo que sí, pasaron 14 años de aquella vez. Luego, después de esa gran hambre, estuvieron un año en Antioquía y ahí partieron. Pasaron unos años y ahora tenemos otra fecha y podemos calcular cuántos años pasaron. Y nos dice que pasó 14 años de aquella gran hambre que se registra en Hechos, no me acuerdo qué capítulo era entre el 5 o el 6. También le llevó a Tito. Y luego ustedes van a encontrar que hay una epístola dirigida exactamente a Tito. Tito era joven, tenía aproximadamente entre 30, 36, 37 años. Hasta los 40 años era considerado un joven en el ámbito judío. Pero subí según se espera porque no es que se fue de balde nomás allá. Subí según revelación, que en aquel entonces había revelación, para no correr o no haber corrido en vano. Ahora bien, hay cosas que no se puede hablar con el común de la gente. Hay veces que la gente se desespera porque no se sabe lo que se hace en la iglesia, o por qué se hace tal cosa y por qué no se hace otra cosa. No siempre se puede saber, porque hay ciertos detalles que no vamos a poder manejar. Pero ¿cómo si es tan lógico? Y así es. Sí, es más lógico hacer capaz de esta forma, pero hay otras cosas que están impidiendo para que se haga de esa forma. Y hay un propósito específico otra vez, que algunas personas se dan cuenta para hacer. Y hay un plan que se hace, y no se le cuenta. Hay cosas que nadie sabe acá. Se maneja con los ancianos. Y se toman determinaciones. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjense, cuando estos judíos aparecieron, Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Siempre que la obra de Dios progresa, dijimos que Satanás levanta oposición y por lo general es por medio de herejías. Siempre. Gálatas capítulo 2, 7. Seguimos con el relato de Pablo de lo que pasó, lo que nos cuentan Hechos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y dice Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, y se refiere de predicarle a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, aquellos que no tenían ese rito. Y reconociendo, ¿quién? Pedro, la gracia que me ha sido dada. Fíjense que dice la gracia, no dice el cargo, la gracia. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es gracia. ¿Y saben qué significa eso? Que no nos merecemos nada. Nada nos merecemos. Nadie se merece nada. Es netamente el puro propósito de Dios y lo que Él se dispuso a hacer. ¿Por qué Dios hace eso? No sabemos. Está en los planes de Dios. Reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, que era Santiago, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se dan cuenta que había una comunicación abierta, fluida entre ellos. Y no había competencias. Ellos estaban llevando adelante el plan de su maestro. Y a Pablo se le apareció como un abortivo. Después que Judas se suicidó, después se le eligió a Matías, después de un tiempo Pablo se convierte. Y se le dio un ministerio gigante. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Volvemos a Hechos. Ahora vemos el contexto general. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, versículo 3, habiendo sido encaminados por la iglesia, siempre en orden, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, dice que bajan por Fenicia. La iglesia de Antioquía está un poco más alto de lo que ven acá, no entraba en el mapa. De Fenicia bajan a Samaria e iban contando su testimonio, lo que Dios había hecho en Pafos, en Antioquía, lo que había hecho en Derbe, en Iconio, etc. Hasta que llegaron a Jerusalén. No llegaron rápido entonces, ¿verdad? Y ahí dice, de esto fue lo que se refirió Pablo en Gálatas. Pero algunos de la secta de los fariseos, y miren lo que dice acá, que habían creído. También la Biblia registra que Simón el mago había creído, se bautizó y andaba con Felipe. ¿Verdad que sí? Y después Pedro mismo le dijo, vos no tenés parte ni suerte en este ministerio. Estás en prisión de oscuridad, en hiel de amargura. Vos no sos salvo. Rogá a Dios por si quizás te perdonen lo que acabaste de querer. Comprar dones con dinero. Y los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, y estamos hablando de discusión bíblica, están hablando de profecías, no están hablando de punto de vista, no, el pancho tenemos que hacer en agua, el pancho tenemos que hacer frito o tenemos que hacer con carbón. No se discutían de eso, están hablando de doctrina. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, lo que había pasado con Cornelio, allá en capítulo 10 y 11. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No sé si se dieron cuenta de algo llamativo acá. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus mentes, sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Atiendan lo que Pablo hace. Cuenta la historia verídica de lo que había sucedido cuando se convirtió Cornelio y cómo todos los que estaban en esa casa fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron. Y se maravilló Pedro de que ellos también recibiesen la salvación. Y recién ahí entendió lo que Cristo le había dicho. Pedro entonces secunda a Pablo y su ministerio y hace hincapié en que Dios le había aceptado en darle el mismo espíritu que a ellos en Pentecostés. Ahora bien, dice, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, judíos, de igual modo que ellos, gentiles. Se dan cuenta que le antepone a los gentiles a los judíos. No que los gentiles iban a ser salvos igual que los judíos. Dicen, no, nosotros los judíos vamos a ser salvos igual que ellos. O sea, ya no hay más diferencia. Nuestro Dios ya no es más un Dios nacional. La salvación está abierta a todos. Y no hay ninguna diferencia. O sea, la ley pasó. No es ellos deberían ser salvos de igual modo que nosotros, sino lo inverso. No solo que la ley no se aplicaba más a los gentiles, sino que ya ni era aplicable a los judíos. Por gracia y por fe. ¿Qué decía la ley? Todo aquel que guardare las cosas escritas en el libro de esta ley o de la ley, vivirá por ellas. Sin embargo, ahora, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto es gracia por medio de la fe. Como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el mensaje. Por tanto, no obedezcan a lo que dice Moisés en cuanto a la circuncisión. No se tienen que circuncidar. Hoy día hay creyentes, entre comillas, que afirman lo mismo que ellos y le agregan gracia más obras. Pablo a esto les llama falsos hermanos. Miren lo que Pedro afirma, hablando de Pablo, testificando acerca del apóstol Pablo.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ya le fue dada. Y la palabra ahí es muy interesante, que tiene que ver con la revelación de Dios. Esa sabiduría que le fue dada a Pablo fue plasmada en la Biblia. O ya no necesita nueva revelación, ya está allí. Entonces, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 16 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Atiendan bien, ¿en qué tiempo Pedro escribe esto? Luego que Pablo escribe sus muchas epístolas. Y Pablo sus muchas epístolas escribió estando en la cárcel, hacia el final. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de la salvación, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales o las cuales los indoctos, los que no tienen doctrina, los inconstantes en el estudio de la palabra de Dios, tuercen, cambian el sentido, también como las otras escrituras. ¿Y en qué resulta eso? Para su propia perdición. Hay veces que nosotros queremos confundirnos. No, tienen algunas cosas nomás raras en la iglesia. Estamos hablando de doctrina fundamental. No estamos hablando de cosas generales. Estamos hablando de doctrina fundamental, salvación, doctrina del Espíritu Santo y otras cosas. Si ellos le dijeron que son falsos, nosotros vamos a llamar que no. ¿Vamos a ser más buenos nosotros que ellos? No. Tenemos que denunciar eso. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? O sea, si hay personas que dicen tenés que guardar la ley, ¿saben que tienen que abrirle? Hechos 15:10. Ustedes no van a poder cumplir lo que dice la ley. Le abren también Santiago 2:10, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, es culpable de todos. Nosotros por la ley, nosotros ni ningún ser humano puede ser justificado, declarado inocente delante de Dios por cumplir la ley. Ahora bien, aquel que es salvo por la fe quiere cumplir la ley, pero no la ley ceremonial, sino la ley moral de Dios. Pero específicamente lo que busca el creyente es glorificar a Dios. Sabemos que vamos a pecar, sabemos que nos vamos a equivocar, pero no va a ser algo premeditado. No va a ser como lo que hizo Caín con Abel. Caín le dijo, vamos a tal lugar y le mató. Ya planeó matarle. No es que surgió una discusión y le mató. Ya le mató en su corazón antes y le invitó a cierto lugar para concebir el asesinato. Decía Carballosa aquella vez, en nuestro corazón, ¿a cuántas personas le matamos todos los días? Somos homicidas también. No somos mejores que Caín. Y otra vez, nos gloriamos en la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Y por gracia nos mantenemos salvos. Porque la obra completa fue efectuada por Cristo. Así que si en algo nos vamos a gloriar, nos vamos a gloriar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La cual nos fue concedido totalmente sin merecer. Soy salvo por gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Había muchas personas allí. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, ¿hace cuánto Dios no está haciendo más maravillas en nuestras vidas? ¿Hace cuánto no testificamos del poder de Dios en nuestras vidas? Cómo nos liberta del pecado, de equivocarnos. ¿Hace cuánto no podemos decir Dios está obrando así? Y hablar con denuedo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y no con presunción, sino realmente contando como testimonio. No podemos callar lo que habíamos visto y oído, dice. Así también, cuando Dios actúa en nuestras vidas, tampoco nosotros vamos a callarnos.
vamos a contar, no nos vamos a poder atajar. Oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. No estaban contando cuando sufrían, no estaban contando cómo la apedreaban. Pablo y sus compañeros fueron los siguientes testigos y sus informes de la obra de Dios entre los gentiles silenció por completo a la oposición. Cuando haya alguna contienda, ¿saben qué tenemos que hacer? Vamos a abrir la palabra de Dios. Y vamos a determinar que nuestro pastor, que es Jesucristo, nos diga lo que tenemos que hacer. Porque aquel que es de Cristo y es oveja de Cristo, escucha la voz de ¿quién? Está hablando de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros encontramos principio en la palabra de Dios y estamos haciendo lo opuesto, ¿cómo vamos a llamarnos ovejas de Cristo? ¿Cómo? No se puede. La gente se cayó. No tenía nada que decir. Porque no hablaron de cosas superfluas. No hablaron de psicología. No hablaron de estrategias. Hablaron lo que Dios hizo por medio de sus vidas. Cuando tengamos que hacer algo, hagamos basados en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Había alguna duda que Dios tenía un plan para los gentiles? No. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo y quito una sentencia general para todas las iglesias, y sepan que esto viene de parte de Dios. Esto tiene un carácter judicial y se establece un principio dentro de las iglesias. Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Pablo después en todas sus epístolas trata de estos problemas. El que guarda el día de reposo o días de fiesta, para el Señor lo hace. Y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Pero no vengan a decir que es algo que está establecido, porque no es. Si alguno llega a enseñar que eso está establecido y eleva a nivel de doctrina, es un falso. No tiene parte en ese ministerio. Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, y somos nosotros los gentiles, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es para hacer un estudio aparte otra vez de qué quiere decir con esto. Y tenemos que irnos a la parte cultural. El contexto cultural es necesario para entender bien esta parte. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, atiendan bien. Miren cómo Dios obra en medio de su iglesia. Hay autoridades. Y cuando eso estaban los apóstoles. Hoy no hay apóstoles. Estaban los apóstoles, y después los apóstoles, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes? Los ancianos, sobreveedores, que tienen que tomar decisiones importantes y complicadas, y que no le van a dar gusto a todos. Pero ¿qué hay que hacer? Sujetarse a ellos, obedecer a lo que ellos dicen, porque lo hacen, y nosotros lo hacemos, mejor dicho, por fe, por sobrenombre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Ancianos no son gente de cana, con cana que ya están apenas con bastón así. No, son autoridades, es lo mismo que obispo. Con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos hasta Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Y le enviaron a quién? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. No era Judas Iscariote. Le enviaron también a Silas, varones principales entre los hermanos. No le enviaron a cualquier persona. Le enviaron a personas
que podían resolver las situaciones y que tenían capacidad de discutir con los judíos y aprovechar para testificarles. Fíjense el plan de Dios en la vida de Silas o en la vida de Judas. Ellos estaban en Jerusalén. Allá hacia el otro lado, fuera de los contornos de Israel, ocurrió un problema. Ellos estaban trabajando con los judíos y testificando acerca de Cristo y la salvación por fe, de que Él era el Mesías, y seguramente testificaban de otra manera. Y pasa todo este problemón. Pablo se discute con Bernabé allá, la iglesia allá decide enviar representantes, la iglesia madre, estamos hablando de los gentiles, envía representantes, vienen a Jerusalén, hay un debate de elevadísimo nivel teológico y también direccional para toda la iglesia, toman decisiones. Acá no se cuenta que oraron, todo eso, evidentemente Dios dirigió todo. Y después nuevamente dice que envían a representantes de la iglesia de Jerusalén, porque había varios judíos que estaban confundidos. Ojo, a estos falsos maestros ellos no le iban a aclarar nada, sino a la congregación, porque las congregaciones eran mixtas, se entiende el contexto. Ustedes tienen que tener eso en su mente. Y se va una carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjense la característica de los falsos. Hacen las cosas sin pedir permiso, sin respetar la autoridad. Sobrepasan la autoridad puesta por Dios. O soy inconverso o soy irreverente, una de las dos cosas. Hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y Pablo después que dice, que se levantarán de en medio del rebaño, ¿quién dice? A ver, ¿quién encuentra el versículo? Hombres perversos. Vamos a ver el versículo 27, Hechos 20, 27. Dice, Pablo está culminando su carrera, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, le dice a los ancianos, a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí ¿a quiénes? A los verdaderos creyentes. Y acá miren lo que dice. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, no teníamos conocimiento, no tenían por qué haber hecho eso. Y encima, si viene de parte de Dios, no va a estar quebrantando las almas en el sentido negativo. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron. ¿Por qué dice descendieron si el mapa muestra que sube? Siempre la brújula es Jerusalén. Si vos venías hacia Jerusalén, no importa de dónde vengas, estás subiendo. Y si te estás yendo a cualquier otra parte del mundo, estás descendiendo. Entonces descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación
y entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Viste cuando es hecho por Dios? Se hace en paz las cosas. Cuando está hecho por Dios se hacen en paz las cosas. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Se fueron y estaban testificando, estaban enseñando. Pasando algún tiempo allí, no sabemos cuánto tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, más a Silas les pareció bien el quedarse allí. Y acá empieza el segundo viaje. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Y quién también se quedó en Antioquía? ¿Quién? Silas. ¿Cómo apareció Silas en el esquema de la iglesia de Antioquía? Surgieron todos esos conflictos y para que él se vaya a esa iglesia, se fue con permiso de los ancianos. ¿Se entiende? No es que se fue nomás, no es que hizo nomás. Toda la congregación en forma conjunta trabajando. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, y esto vamos a ver el sábado que viene, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que se había apartado. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje misionero, le apedrearon, a Pablo le quitaron como si fuera que estaba muerto, y ahora las circunstancias no van a ser diferentes. Prefiero que no se vaya Juan Marcos. Y hubo tal desacuerdo con Bernabé, hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Entonces, Bernabé le tomó a Juan Marcos. Si Juan Marcos estaba fuera de comunión, no iba a estar haciendo nada en la iglesia. Sin embargo, no fue eso. Pablo dijo, yo no le quiero llevar. No hay problema, Pablo. Pero muchos se discutieron, ¿verdad? Entonces Bernabé le tomó a Marcos y se fue a Chipre. Atiendan bien, ¿se acuerdan el mapa? ¿Verdad? Antioquía, Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Y qué hizo Pablo? Pasó por Siria y Cilicia. Bernabé y Juan Marcos se fueron por aquí y ellos se fueron por arriba. Y ya está, se solucionó. Seguimos haciendo la obra del Señor, seguimos en comunión, pero Pablo dice, yo con él no quiero trabajar por esto. No hay problema, dicen. Y por supuesto Bernabé le insistió, pero mira, ahora es diferente, ya pasaron 6 años, ya maduró mucho Juan Marcos, no creo que esta vez pase lo mismo. Y Pablo dijo, no y no. Y yo creo que también la mano del Señor tiene que ver acá. Silas entra en escena. Y Silas era un principal en la iglesia de Jerusalén. Y me imagino que Silas era súper efectivo en el trabajo de la obra misionera. Imagínense ese equipo de trabajo. Silas, Pablo, y no solamente eso, respaldado por Dios. Y Bernabé y Juan Marcos, la misma cosa. El mismo que operaba en ellos dos, eran los mismos que operaban en Bernabé y Juan Marcos. En la iglesia, no siempre vamos a estar de acuerdo todos. Eso no tiene que ser motivo para pelear, salvo que sea doctrina. Pero después la forma de hacer las cosas. El que hace problema por la forma de hacer las cosas, todavía está en una etapa muy inmadura. Y eso va para todos. Al parecer hubieron por lo menos 4 reuniones. Una reunión pública, durante la cual la iglesia le dio la bienvenida a Pablo y a sus acampantes, una privada entre Pablo y los líderes, una segunda reunión pública donde estaban los fariseos y el concilio propiamente en la cual se tomaron las decisiones. Y luego el informe final que está en Gálatas y lleven como tarea Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2 y si quieren por favor lean Gálatas capítulo completo.
Y el sábado que viene, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a entrar de lleno al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Me pareció correcto a mí no entrar de lleno al estudio del segundo viaje misionero y no saber lo que pasó, cómo apareció Silas, por qué Silas, de dónde salió, qué problema hubo. Y ahora vamos a entender lo que Pablo va a predicar, lo que Pablo va a pasar y lo que está establecido. Tenemos todo el esquema, así que vamos a comprender lo que dice la palabra de Dios con su ayuda.